¿Qué están haciendo Estados Unidos y el riesgo de catástrofe nuclear en Irán? Trump aplazó por 5 días los ataques a plantas eléctricas de Irán. Trump afirma que Irán negocia eso, pero Irán lo niega. Hoy no queremos hablar de ese tema. Queremos más bien discutir qué significaría ese ataque a las plantas eléctricas de Irán, porque Irán también tiene plantas nucleares. Y muchos de ustedes han preguntado cuál es el riesgo de una catástrofe nuclear al nivel de Chernóbil o Fukushima precisamente en Irán. Intentaré responder eso hoy. De antemano les digo que no soy experto en plantas nucleares, ni en seguridad nuclear, ni en esas cosas, así que mi experiencia se basa puramente en el uso de Google, inteligencia artificial, Wikipedia y conocimientos de historia, pero vamos a intentar aquí de alguna manera resumirlo. Lo primero que hay que decir es que atacar una planta nuclear es un crimen de guerra brutal y que Estados Unidos probablemente no recurriría a eso. No estoy diciendo que a Estados Unidos le importe o no cometer crímenes de guerra, obviamente no, pero hay crímenes de guerra que ni siquiera Estados Unidos puede tolerar, si lo digo así. Y un ataque a una planta nuclear con el objetivo directo de destruirla, eso ya sería bastante grave. Por ejemplo, un ataque a una instalación de enriquecimiento de uranio es algo diferente. Una planta de enriquecimiento de uranio no es lo mismo que una nuclear. Si envías algunas bombas allí, obviamente puede haber alguna fuga de radiación. Después de todo, ahí se trabaja con uranio, pero no ocurre la reacción. Eso significa que lo peor que puede pasar ahí es que simplemente disperses el uranio por la zona con la explosión, que golpees algún contenedor de vapor radiactivo o algo así. Eso se libera, contamina los alrededores más cercanos, llega al aire, se dispersa, pero no será una catástrofe al nivel de Chernóbil. No será ni una fracción de lo que fue Chernóbil. Precisamente por esa razón, en una instalación así no ocurre esa reacción de fisión y por lo tanto, en ese contenedor no se activa realmente ese uranio. Eso significa que un dispositivo así, por supuesto, puede causar contaminación localmente, en un asunto muy localizado parcialmente, pero definitivamente no es ni remotamente comparable con el accidente de Chernóbil o el de Fukushima. Ese es el primer punto. No es un riesgo como para preocuparse tanto, por ejemplo, como en todo el Medio Oriente. Por ejemplo, el sudeste de Europa, Irán o Asia, como si esto amenazara grandes regiones. Esto es un claro riesgo de radiación para esa base donde el uranio se dispersa y el vapor se escapa. Sobre la planta nuclear no ha sido atacada directamente, pero ya han caído proyectiles en su zona. Y ahora vamos a decir, ¿qué pasaría si a los estadounidenses se les cruzara el cable? Después de todo, los lidera Donald Trump. ¿Qué pasaría si se les cruzara el cable y empezaran, en nombre de encubrir los archivos Epstein y una guerra santa o algo así, cuando vemos el tatuaje de Pete Hegseth, empezaran a bombardear esa planta nuclear iraní? ¿Eso causaría un accidente como Chernóbil? Bueno, en primer lugar, diría que es importante comparar esos dos reactores, esas dos plantas eléctricas. Pero empecemos resumiendo un poco y repasando qué causó el accidente nuclear de Chernóbil. Aquí es importante decir que en la central nuclear de Chernóbil había un tipo de reactor diferente, más antiguo y peor que el que hay en la central nuclear de Irán. En la central nuclear de Chernóbil, el problema fue que en el momento en que el agua empezó a evaporarse y a convertirse en vapor, la fisión empezó a ocurrir cada vez más rápido. Y ahí estaban realizando una especie de prueba arriesgada, digamos, para ver cómo se comportarían las cosas en caso de un corte de energía, cómo funcionaría la turbina durante un corte de energía y cosas por el estilo. La cagaron y todo el tiempo buscaban que el accidente fuera lo peor posible. Fue una combinación de mal diseño del reactor, error humano y comportamiento riesgoso. Por eso hubo una explosión tan grande, una gran liberación de energía, el incendio del grafito, etc.
Y posteriormente, por supuesto, a la contaminación de toda la zona, la liberación de una enorme cantidad de material radiactivo a la atmósfera, luego su dispersión por los alrededores, llegando incluso a Europa. Ya lo saben. Y eso fue causado porque en realidad todo el tiempo iban directo hacia la catástrofe, en combinación con un tipo de reactor que hoy en día ya no se utiliza. Como dije, en la central nuclear de Irán hay un tipo diferente de reactor, donde el agua tiene un papel distinto y el grafito tiene un papel diferente al que tenía en la central nuclear de Chernóbil. Y además de eso, hay más niveles de seguridad, simplemente hay una cubierta a esas cosas. Por lo tanto, el riesgo de que ocurra lo mismo que en Chernóbil, si hubiera algún bombardeo, es realmente mínimo. Sin embargo, lo que realmente es un riesgo son estos dos escenarios. En primer lugar, la pérdida de enfriamiento del combustible gastado debido a la destrucción de varias bombas, generadores eléctricos, en resumen, el daño al sistema de enfriamiento para el combustible gastado. Por supuesto, en el recinto se encuentra una piscina en la que hay unas 200 toneladas de combustible gastado, y si esa piscina no se rellenara, si se vaciara, podría producirse un incendio de ese combustible radiactivo. Posteriormente, por supuesto, se liberarían algunas sustancias radiactivas y eso podría contaminar los alrededores. De la misma manera podría ocurrir un problema de fusión del núcleo, no una explosión como en Chernóbil, pero sí podría haber una fusión del núcleo si, como resultado de los bombardeos, se interrumpe el suministro eléctrico, fallan los generadores de respaldo y no hay nadie que pueda detener el proceso, y también falla la interrupción automática del proceso. Si varios de estos desastres coincidieran como que nadie detenga el proceso, fallen generadores y electricidad, todo salga mal, podría haber una fusión del núcleo con fugas al agua subterránea y alrededores, generando un escenario similar a Fukushima, no a Chernóbil. Sigue siendo un desastre, sigue siendo un accidente nuclear, pero no al nivel de Chernóbil. También podrían preguntarse qué ocurriría si un misil impactara directo en el reactor. El reactor está muy protegido, así que la probabilidad de que un misil perdido lo destruya es desagradable, pero posible. Pero si ocurriera un bombardeo intencional con el objetivo de destruir el reactor usando explosivos, primero que nada, como ya dijimos, sería un crimen de guerra brutal. Donald Trump básicamente ya no podría salir de Estados Unidos porque lo arrestarían. Ese es el primer punto, o al menos deberían haberlo arrestado, ese es el primer punto. Bueno, el segundo punto es que incluso si atacaras el reactor con un arsenal realmente pesado, simplemente lo dañarías al dispararle un misil. Entonces nuevamente habría una fusión del núcleo, podría haber algún tipo de fuga, pero nuevamente no habría una explosión, un incendio de grafito, ni una gran fuga al nivel de Chernóbil. Sí, lo peor que podría pasar aquí en los escenarios más pesimistas y más locos es un escenario como el de Fukushima. Sin embargo, hay que entender y tranquilizarse un poco porque incluso la variante de Fukushima es exorbitante, es extremadamente improbable. Los estadounidenses no planean causar un accidente nuclear. ¿Por qué? Porque es completamente innecesario. Si su, idea fuera desconectar a Irán de la energía eléctrica, entonces no tiene sentido atacar una planta eléctrica que produce alrededor de, el 10% de la energía eléctrica de Irán y al mismo tiempo deshacerse del 10% de la energía eléctrica de Irán producida por esa planta nuclear, pero al costo de que Donald Trump sea considerado un criminal de guerra. Un criminal de guerra total y Estados Unidos sería oficialmente un país terrorista. Así que realmente no vale la pena y puedes simplemente bombardear. De todos modos serán crímenes de guerra, pero de ese tipo al que estamos acostumbrados por parte de Estados Unidos. Parece que sí, pero simplemente puedes bombardear esas plantas eléctricas de petróleo y carbón. Plantas eléctricas y plantas eléctricas de gas principalmente, que son las que usa Irán.
Si bombardeas estas plantas eléctricas, destruyes el 90% de la electricidad de Irán y dirán que los civiles sufren, pero nadie dirá, están locos, causaron una Fukushima, son unos retrasados, se acabó todo, maldita sea, sanciones, la élite de Trump, expulsar diplomáticos, este tabú nunca debió romperse, ni los rusos lo hicieron, al diablo con Estados Unidos y con todos. Sí, entonces no tiene sentido, realmente no tienen nada que ganar ahí y por supuesto, con un ataque así tienen muchísimo que perder. Y claro, tu argumento puede ser, pero Donald Trump dijo que atacaría la planta eléctrica más grande. Sí, claro, atacaría la planta eléctrica más grande, pero ya conocen a Donald Trump. En mi opinión, ni siquiera sabe que Irán tiene una planta nuclear. Creo que simplemente lo dijo así como, atacaré la más grande, como si la más grande fuera la más importante, porque las cosas grandes son grandes. Porque boom grande, unga bunga, Donald Trump, ya me entienden, el hombre naranja habla mucho. Yo la verdad no lo tomaría tan en serio así literalmente sabiendo cuál es su capacidad cognitiva, o sea, cero, ¿verdad? Por lo tanto, hay que verlo con un poco de sobriedad, con un poco de distancia y así, tomarlo con cautela. Y aunque fuera un completo loco, hay que tener en cuenta que Chernóbil no es una amenaza. En el peor de los casos, Fukushima, lo cual tampoco es positivo, pero es mejor que Chernóbil. Así que más o menos así. Damas y caballeros, espero que esta explicación les haya dado contexto sobre las catástrofes nucleares de Chernóbil, Fukushima e Irán, que se sientan más tranquilos si estaban nerviosos y que hayan notado conexiones que antes quizá no veían. Si es así, genial, dejen un comentario, den like, suscríbanse, compartan y apoyen este contenido también económicamente a través del código QR si les parece que tiene la calidad suficiente para su inversión. Que estén bien, adiós y no se asusten por los accidentes nucleares.